nuestra actividad intelectual también tiene que parar, tiene que dejar de trabajar y fortalecerse, porque el ánimo también necesita fortalecerse. ¿Y cómo podemos buscar estas cosas? Pues busquemos actividades que permitan que la mente cambie de actividad. Ya veremos que tiene implicaciones fundamentalmente espirituales, pero ¿por qué no? Podemos dar paseos, o podemos, no sé, leer un libro, o pintar, o lo que cada uno haga, siempre que la mente pueda también retomar fuerzas. Hay una cosa muy importante también en tercer lugar, y es que, fijaos lo que nos decía en Deuteronomio 5:12, para que descansen tu buey y tu asno, para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero. Fijaos, está hablando que no solo se trata de que tú descanses, sino de que en la medida de lo posible debemos buscar que no haya otros que trabajen para nosotros. O sea, nosotros debemos descansar y en la medida de lo posible que otros tampoco estén trabajando, incumpliendo el mandamiento cuarto, porque estén trabajando para nosotros. Seguramente alguno podría decirme, pero, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, ir a un restaurante. Ir a un restaurante tenemos gente que tiene que estar allí sirviéndonos a nosotros. O ir al cine, o ir a algún espectáculo. Sí, ya sabemos que la sociedad va a estar ahí, van a trabajar, aunque nosotros no vayamos. Pero el mandamiento nos lo está dando el Señor a nosotros. Nos está diciendo que los demás no trabajen por nuestra causa. Claro que podemos encontrar excepciones al respecto. Excepciones, y quizá pues podríamos hablar más, ¿no? Pero, por ejemplo, la policía. La policía no puede descansar. Por lo menos no pueden descansar todos el domingo, ¿no? Pero tiene que haber una policía, tiene que haber una seguridad, tiene que estar la sanidad, los médicos, los enfermeros, tiene que haber alguien que pueda atender a alguien pues por el otro día, por ejemplo, con Alberto, ¿no? Si no hubieran estado los sanitarios trabajando, pues no sabemos cómo se habría podido resolver el tema, ¿no? Pastores y predicadores, sin ir más lejos, ¿no? Nuestro pastor trabaja todos los domingos, quizás más que todos los días, ¿no? Y sin embargo, ahí lo tenemos. A veces hay casos en los que no podemos elegir, pero lo que sí debemos es acordarnos de que este es un día instituido para reposar. Y veremos que hay casos difíciles, quizá vosotros estéis viviendo uno de ellos, pues delante del Señor tendrás que ver si tu actitud es apropiada con respecto al día de reposo. Y si tienes dudas, pues háblalo con los hermanos, acércate al Señor en oración, que el Señor, Él te pueda dar luz al respecto. Pero si os dais cuenta de lo que hemos visto en este primer propósito de descansar, está tocando el Señor las tres esferas nuestras de las que estamos hechos. La parte física, el descanso físico, los músculos, los huesos, la parte intelectual, el reposo mental, y como ahora veremos, también la espiritual, que es una faceta que veremos ahora en el siguiente propósito. Y de nuevo pregunto lo que preguntaba al principio: ¿qué mandamiento es este tan controvertido que nos manda a descansar el Señor? ¿Qué mandamientos nos da el Señor, verdad? Que desea nuestro bien en todo nuestro ser, facetas que Él mismo ha creado, por otra parte, y que sabe perfectamente como creador que tenemos una tendencia a idolatrar nuestro trabajo y los afanes y a agobiarnos con las cosas. Dice, deja eso, yo te he creado, descansa hoy y mañana, como dice el refranero, mañana será otro día. En segundo propósito, que la Biblia misma nos expone, es el de conmemoración, el de recuerdo. ¿Qué hacemos cuando celebramos un cumpleaños o un aniversario? Pues estamos eligiendo un día con una determinada frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, el cumpleaños pues es cada año. Algunos celebran los meses que llevan de recién novios, ¿no? Tenemos un cumplemes, ¿no? Decían, o algo así. O incluso una frecuencia de una semana. Con una frecuencia de una semana celebramos el día de reposo, por ejemplo. Es la misma idea que tenemos con la Cena del Señor. La Cena del Señor
periódicamente nos juntamos, usamos un medio sencillo por el que repetimos por causa de nuestra debilidad y nuestra facilidad de alejarnos y de olvidar, y nos acercamos de nuevo ante Dios y a su obra. El día de reposo tiene también esta vertiente de conmemoración, de recuerdo. ¿Y qué cosas son las que debemos de recordar? Pues si vais a Éxodo 20, en el versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, acuérdate, recuérdalo. Si saltáis al versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, ¿de qué nos tenemos que acordar? De que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º. Tenemos que recordar a Dios como creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Es lo primero que tenemos que recordar cuando venimos a la iglesia o cuando amanece el día de reposo. En segundo lugar, muy importante, leemos en Deuteronomio 5:15, por favor acompañarme allí porque es importante. Deuteronomio número 5, capítulo 5. Leemos allí: acuérdate de nuevo que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué nos ha mandado Jehová que guardemos el día de reposo? Porque el pueblo de Israel fue esclavo y Él lo salvó y lo sacó de allí. Entonces tenemos, en segundo lugar, cuando nos acercamos el domingo a la presencia del Señor, tenemos que recordarle como autor de la salvación. Dios no solo es el creador de todo lo que vemos, sino que es el autor de la salvación. Fijaos, dice con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Qué significa eso? Pues nos habla de un Dios poderoso, con capacidad para vencer, para doblegar cualquier dificultad o cualquier oponente. En aquel momento era Faraón, pero nada pudo frenar a la mano de Dios obrando allí, y libertó al pueblo que había sido esclavizado durante muchos años. Y esa liberación no era más que una imagen de lo que luego es la liberación espiritual que Dios hace a sus hijos. El Señor diseñó un universo perfecto, sin mancha. La primera semana todo era perfecto, hasta que el hombre, nosotros mismos, pisoteamos esa creación, queriendo arrebatarle su señorío, su dominio, con el pecado. Y así estamos envueltos a día de hoy, en pecados, el día con el Señor, esclavos de nuestros propios deseos, viviendo en un reino que la Biblia nos dice que es un reino del diablo, que gobierna el pecado en este mundo. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor el día de reposo y le recordamos como autor de la salvación, nos tenemos que recordar que Él liberó al pueblo de Dios, que podemos ponerlo debemos ponerlo, que Dios es el libertador, es el que libera, Él es el único capaz de liberar a los seres humanos caídos en toda esta naturaleza que anhela la redención, y a todo el universo, limpiando el pecado, arrebatando el reino a Dios y haciéndolo su reino y volviéndolo a su diseño inicial, como hemos leído antes, para alabanza de la gloria de su gracia, como también leemos en Efesios. No debemos olvidar que Dios no nos deja que nos olvidemos del día de reposo. Quiere que lo repitamos cada 7 días. O sea, nos hace bien para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, y además nos ayuda a repetir a recordar esa salvación de Dios. ¿Cómo salva a Dios? Bueno, pues Dios salva por medio de su Hijo Jesucristo.
Ese es el poder del Evangelio, que Él mismo tuvo que venir y pagar el precio por nuestros pecados, por cada uno de ellos. Tuvo que venir, tuvo que morir en una cruz, tuvo que dar su sangre y dar su vida, cargar la culpa, el castigo que nosotros merecíamos, y es con ese pago ya hecho, en victoria, resucitó y ahora nos ofrece la salvación total, absoluta, perfecta en la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para agarrarnos de esa salvación? Simplemente tenemos que creer que Él lo hizo así, y seremos salvos. Algún día estaremos con Él, como nos dice su palabra, en un cielo y en una tierra nueva, con nuestros cuerpos glorificados y ya sin pecado, en una relación directa, cara a cara, como también hemos orado en esta mañana con el Rey de Reyes, con los ángeles y con aquellos que están ya en la presencia de Él. ¿Y a dónde nos puede llevar este propósito, este segundo propósito de recordar tan grandes cosas que Dios ha hecho? La liberación de seres pecadores como nosotros, y que nos da acceso a su propia presencia. Pues al tercero de los propósitos, que es la alabanza y la adoración. Es el mejor día para adorar al Señor, el día de reposo. ¿Por quién es? Por lo que ha hecho como creador y como autor de la salvación. Es una forma de relacionarnos con Él. El Señor quiere que vengamos el domingo, el día de reposo, a relacionarnos con Él. En eso consiste la alabanza. Significa en reconocer quién soy yo y reconocer quién es Dios y hablar con Él y decirle: Dios, tú eres grandísimo, no abarca mi mente en concebirte. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Perdóname por las cosas que yo hago en contra tuya, porque el Señor sigue y sigue y sigue derramando la gracia sobre nosotros mientras nosotros seguimos pisoteando, incumpliendo sus mandamientos. Pero el Señor, nuestro Dios, es así, y tenemos grandes motivos para adorarle y para alabarle. Nos acercamos a la iglesia o nos acercamos en nuestras casas, abrimos su palabra y le encontramos y vemos cómo es Él y cómo son sus atributos y todas las cosas que ha hecho a lo largo de la historia, y cómo todo anunciaba la salvación que hoy podemos disfrutar en Cristo. Fijaos, en ese sentido, el domingo, el día de reposo, es una imagen imperfecta de lo que algún día será perfecto y eterno, que es el descanso eterno cuando estemos adorando a Dios en su presencia. Creo que, sin especular mucho al respecto, no dice la Biblia nada, pero podemos imaginarnos a Adán y Eva cómo cumplirían el día de reposo antes de la caída. Tampoco sabemos si hubo un día de reposo o no, pero si lo hubiera habido, podemos imaginar lo que habría pasado. Dejaban de hacer sus cosas y se acercaban a Dios, que paseaba con ellos por el huerto. ¿Y qué hacían? Contemplar la hermosura de Dios, hablar con Él, relacionarse con Él, alabarle. Algún día ese descanso será así, cuando la creación esté redimida por el Señor Jesucristo. Muy bien, pues hemos visto los dos primeros puntos: el origen, el propósito del día de reposo, y nos queda ver y aplicar cómo cumplimos el cumplimiento del día de reposo. ¿Cómo podemos cumplir con esto que el Señor nos demanda? Desde luego, haríamos bien en buscar que saliese gustosa y voluntariamente de nuestro corazón el deseo de cumplir el día de reposo en toda su perfección. Y si es así, estupendo. Podríamos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que debemos de buscar. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Eso deberíamos hacer, incluyendo en ello el cuarto mandamiento, el cumplir con el día de reposo. Pero tenemos que reconocer que es una lucha constante y que en nuestra naturaleza caída, como hemos dicho, pues nos es difícil cumplir, no queremos cumplir este mandamiento y tenemos que esforzarnos para agradar al Señor. Y es así como el Señor va a bendecir a su pueblo. Pero bueno, mientras estemos aquí en la tierra,
¿Qué cosas prácticas podemos hacer para realmente santificar este día de reposo, el día de reposo? Bueno, una lista, no pretendo ser exhaustivo, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero cosas obvias. Prepararnos para el día de reposo. Prepararnos para el día de reposo. ¿Qué podemos hacer para prepararnos el día de reposo? Pues cosas que nos permitan estar relajados en el día de reposo, pero que también nos hagan poder cumplir con estas cosas como contemplar a Dios como creador o como autor de la salvación. Pues, por ejemplo, no acostándonos a las tantas un sábado, o no abusar de cenas o de bebidas, etcétera, etcétera, que al día siguiente nos van a tener sin fuerzas, ¿no? Prepararse para el día de reposo. Empieza el día de reposo, deberíamos empezarlo el sábado preparándonos. ¿Qué otras cosas podríamos hacer que nos ayudasen a centrarnos? Pues quizá dejar preparado el sábado todo aquello que sepamos que podemos dejar preparado. Todo aquello que no implique un agobio más. Llega a la 1:15, los garbanzos no los he echado, se me van a quedar duros, tengo que salir corriendo. ¿A qué nos ha pasado a todos alguna vez? Pues todo lo que podamos dejar preparado el día de antes nos va a liberar de esa carga. Nos va a permitir disfrutar de los beneficios del día de reposo. Por ejemplo, de la comunión unos con los otros. Si nos alargamos un poquito más, no pasa nada. Si estamos hablando con un hermano o si el culto se alarga o lo que sea, no pasa nada porque lo que hay después ya está preparado. Y como eso, otras cosas, ¿no? Prepararnos espiritualmente, no solo físicamente, no solo no comer, no beber, etcétera, etcétera, sino prepararnos espiritualmente para el culto. Orar por uno mismo, porque el Señor nos hable, porque podamos alabar su nombre sin distracción. Orar por los hermanos, por toda la iglesia. Hemos escuchado que somos un cuerpo, pues que el cuerpo venga saludable, que venga con ganas de moverse y de alabar al Señor como un cuerpo. Oramos por la predicación, oramos por la alabanza, oramos por Luis, que es el que normalmente nos trae la predicación. Pero no solo orar, también podemos leer, podemos tener nuestra lectura devocional, podemos venir leídos de casa, porque ya sabemos lo que vamos a escuchar cuando estamos en las series de Esdras por la mañana, o cuando ya hemos terminado, o la de Juan por las tardes. Venimos con el texto en la mente. Ya dejamos que el Señor vaya obrando y luego a través de la predicación que siga haciéndolo. También podemos prepararnos con antelación. Llega la mañana, lo digo por propia experiencia, y venimos estresados. Tenemos que ducharnos, en mi caso y en el de Saray, las niñas saltando una a la otra, etcétera, etcétera. Y eso nos hace que venimos ya agotados mentalmente. ¿Qué podemos hacer? Aunque parezca contraproducente, pues acostémonos antes el sábado y levantémonos antes el domingo. Y tengamos el tiempo de una forma más tranquila para hacer todas esas cosas que no podemos dejar hechas el sábado y que a veces nos agobian. Estos agobios a veces nos hacen llegar con el tiempo justo o tarde. Deberíamos poder llegar puntuales o incluso un poco antes. Siempre podemos hablar con un hermano. Hay oración antes para que el Señor bendiga el culto. Hay cosas que hacer que se pueden hacer, que se puede ayudar, o simplemente estar para que cuando empiece el culto no haya el abrir y cerrar de las puertas y el descentrarnos unos a otros. ¿Qué más cosas? Invita a un hermano o a un grupo de hermanos a tu casa, o invítate, si quieres, a casa de algún hermano con el que quieras tener comunión. Seguramente se admitirán las visitas. O sea que, hermanos, si alguien se os invita, haced hueco en vuestra mesa. Porque es una forma de descansar, es una forma de cargar las pilas, es una forma de interrelacionarnos, de cómo el Señor ha obrado esta semana en tu vida, o qué preocupaciones tienes, o vamos a orar juntos. Esas cosas deberíamos fomentarlas más. Si no tienes otro tema espiritual que te surge, usa los temas de la predicación, usa los temas para
hablar con el que tienes al lado, para profundizar sobre el tema, para alabar al Señor, para orar en tu casa con tus visitas o con tu familia. No sustituyas este tipo de cosas por otros divertimentos, otros entretenimientos como la televisión. La televisión nos atonta, literalmente, porque nos impide pensar en otra cosa. Nos obliga a pensar en aquello que quieren que pensemos. Y nosotros tenemos cosas más elevadas y más importantes en las que podemos pensar. La televisión nos impide disfrutar en ese sentido del día de reposo. Hay que tener a Dios presente y en la tele poca presencia de Dios vemos. Por la tarde hay culto. Aprovéchalo, no te lo pierdas. Es una forma en la que estamos siendo alimentados. Hay predicación, hay oración, hay alabanza, hay más estar con los hermanos. Y todas estas cosas las podemos poner en práctica si queremos santificar el día de reposo tal y como se nos indica en su palabra. Hay una magnitud mucho mayor y es que algún día cumpliremos con este mandamiento en el cielo, como hemos dicho, de forma eterna. De hecho, podemos decir que el cumplimiento del día de reposo cada 7 días que tenemos ahora es como un entrenamiento o una forma de disfrutar de la tierra lo que algún día tendremos en el cielo de forma perfecta. Por tanto, no creo que sea muy arriesgado decir que la medida en la que deseamos y esperamos el que llegue el domingo es una medida de nuestro deseo de estar algún día con el Señor en el cielo. Porque esto es lo que estaremos haciendo, alabando al Señor, bendiciéndole, ahora sí viéndole cara a cara. No necesitaremos que nos prediquen para mostrarnos el rostro de Cristo porque lo tendremos delante de nosotros y podremos verlo. ¿Qué dice la sociedad? Por fin es viernes, nos dicen, ¿no? Nosotros deberíamos estar diciendo como creyentes, por fin es sábado, mañana es el domingo. Por fin ha pasado estos 6 días, mañana me puedo reunir y puedo volver a ver a mis hermanos y a escuchar del Señor. ¿Qué concluimos? Que es un mandamiento muy amoroso para nosotros. Es un mandamiento especialmente diseñado para el pueblo de Dios, para el que tiene relación con Dios mismo. Sí que es verdad que el resto de los seres humanos se benefician de la sombra que arroja el día de reposo sobre ellos en el descanso físico y mental, aquellos que lo utilizan. Pero es un mandamiento especialmente diseñado para nosotros los creyentes, que ataca o que nos permite descansar en las 3 esferas del ser humano, la física, la mental y la espiritual, y nos lleva a cumplir con ese propósito con el que Dios nos creó, que es relacionarnos con Él. Pero si no eres creyente en este día, no pienses que debes quedar al margen de esto. Todo lo contrario. Si algo nos dice este mandamiento es que hay la posibilidad de relacionarnos con el Señor, que el Señor quiere que te relaciones con Él. Y quiere hacerlo en paz, con descanso, con tranquilidad, hablando a tu mente, hablando a tu espíritu, dándote paz y diciéndote que algún día vas a poder estar contemplándole a Él, siempre que vengas a Él arrepentido de tus pecados y poniéndote delante del Señor en oración y aceptando la obra de salvación que Cristo hizo por ti. Así que, hermanos, no desaprovechéis ni un solo domingo, no desaprovechéis ni un solo día de reposo, porque es el cielo en la tierra en ese sentido. Y que el Señor nos bendiga cada día y que podamos realmente, mientras el Señor no nos lleve, poder reflejar toda esta belleza que el Señor nos da a otros para que puedan llegar a conocerle a Él personalmente. Y a Él sea la gloria.